Porque te voy a contar otra cosa muy triste, que yo conozco todavía personas que viven, morirse cerdos, enterrarlos, desenterrarlos y comerlos. Y no pasó nada. Una vez el abuelo de este señor tenía 2 marranas blancas y se le mueren. Y vienen unos señores de aquí y las vi yo llevar con la barriga azul. Las comieron y no pasó nada. Absolutamente. Pero el hambre es muy negra. Y no digamos que no lo hacemos, que no nos pase. Me decía mi abuela, que para descanse a mí muchas veces, mira hijo, el hambre y el frío te hará entrar por la puerta de tu enemigo. Y qué razón tenía. También me decía que ahora se lo digo yo a mis nietos y me mandan a paseo. Y me decía mi abuela, mira hijo, el que guarda halla. Y también me dijo muchas veces, el que mal anda, mal termina. Mal acaba. Muchas veces me lo dijo mi abuela esas cosas. Y otras cosas también me dijo. Me dice, no se me ha vuelto a olvidar esto, a la terminación de la guerra que yo era niño. Dice, mira hijo, Dios nos libre de un partido de izquierdas que no nos libra de poco. Eso me lo dijo a mí mi abuela, yo tengo tan grabado. Y me decía mi abuela, haz bien y no cates a quién. Y la cosa era muy dura entonces, porque fíjate bien lo duro que sería que los animales cuando íbamos, se querían vender, teníamos que ir a Vitigudino. Íbamos andando con los animales, yo fui muchas veces muchacho y de mozo, yo fui con los animales a caballo, porque teníamos buenos caballos y teníamos buenos animales. Yo fui con el ganado a Vitigudino, ibas de aquí a Vitigudino 30 kilómetros andando. Estabas todo el día en Vitigudino y si no vendías, volvías con el ganado para acá y cuando llegabas a casa las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Y bueno, pues aquello, gracias a Dios, de niño yo, con 5 o 6 años, en el trillo puesto todo el día. Estábamos los niños en el trillo puestos todos los días y no pasaba nada. Gracias a Dios, y nos criábamos. O sea que la vida ha cambiado, gracias a Dios, para bien, mucho. Porque otra cosa que también me enseñaron de pequeño. Y llegaban los pobrecitos a la puerta, y en las mañanas, y decían, alabados a Dios, un pobre, una limosnita por el amor de Dios. Y yo salía, ya sabía, iba a las patatas y cogía, y me decía mi abuela, ¿cómo es, hijo? ¿Es nuevo o es viejo? Digo, es nuevo, pues déjalo ir. O darle pan. Y es viejo, dile que se espere, que le dé un trozo de tocino para que le eche a las patatas. Si era viejo le daba un trozo de tocino, ¿sabes? Y todo esto lo hemos vivido nosotros tristemente, pero la gente no se quiere dar cuenta, pero que se dé cuenta porque los pobrecitos de esa guerra lo estarán pasando, que no venga una cosa mala, porque el hambre es muy triste. Y la gente no tenía, si es que no había, si entonces la pobrecita gente, un pan, un jornal, yo me acuerdo cuando los jornales valían 10 pesetas, 10, porque dice, se trabajaba todo el campo de Bilvestre se trabajaba todo perfectamente, pero es que pasaba una cosa, un cántaro de aceite valía 40 duros, y un jornal valía 2, y con un cántaro de aceite se pagaban muchos jornales, y sin embargo ya ha cambiado. Muy bien, muy interesante. Voy a decirte, yo quería darte otra versión respecto a lo que la mía, respecto a lo que ha estado contando Juan. Muy bien. Vamos a ver, que para mí es interesante, es lo siguiente. Vamos a ver, este pueblo, los trabajos eran muy duros, el terreno es muy agreste, tenemos los bancales, tenemos eso, la zona esa del Duero que era muy costoso de trabajar, muy costoso de bajar, muy costoso de subir y todo eso. Pero teníamos la suerte aquí, con arreglo a estos pueblos
que en ese momento se le llamaban aldeas, pueblos que no eran de la ribera, como podemos decir Barrueco, Cerezal y demás, teníamos una ventaja muy grande. Todo en pequeñas cantidades, no cantidades industriales. Teníamos aceite, teníamos vino, teníamos almendras, teníamos cereales, patatas, garbanzos, de todo eso. Teníamos ganado. Y claro, aquí, cuando el comercio no había proliferado como ahora, aquí yo me imagino que se viviría encantado por todas las cosas que había. Porque, en fin, ¿qué iba a decirte? Claro, había quien no tenía nada y era jornalero y demás, pero siempre se ayudaba. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando venía la Semana Santa y sobre todo Jueves Santo, Viernes Santo, que no se comía carne en esos días hasta el domingo, me acuerdo de gente pobre ir por las casas de los que tenían aceite con una aceitera para que le echaran algo de aceite porque no podían cocinar esos días con las grasas del cerdo. Eso yo me he dado cuenta de que, en fin, terreno muy costoso, pero a la vez, como los jornales eran baratos y demás y todo el mundo se ayudaba, pues la vida era mucho mejor que en esos otros pueblos. Esa es la idea que tengo yo de esta zona donde, en fin, de donde vienen todos mis antepasados, ¿no? Que eso yo creo que también es importante decirlo. Y también recuerdo, pues, de un señor que contaba, que lo conocí yo, que se casó, con el dinero pagaron la boda, fue a ¿cómo se llama?, a la panadería, compró un pan y una lata de sardinas de esas de 900 gramos que le llamaban latas de 14 reales, porque en un momento debían de valer 14 reales y se le quedó ese nombre, y venirse para casa sin un duro. A partir de ahí empezar a trabajar, y claro, no lo tenían que pasar nada bien cuando un jornal se pagaba 10 pesetas y el pan valía 8 o 9. 2 pesetas. Le sentí decir a 2 pesetas. Bueno, pero eso ya, vamos, yo estoy hablando de otra época ya. Sí. Que el jornal era 10 pesetas y ibas a por el pan y me parece que costaba un pan 8 pesetas. Imaginaros cómo andaría la gente esa. Y recuerdo un señor que plantó una viña por ahí abajo, en los olivares, con unos obreros a hacer las ollas y demás, y llega la hora de comer y uno llega, ¡pum! ¿Pero cómo? Ya has comido un trozo de tocino, no había otra cosa, no había, en fin, claro, fueron unos años, el 41, 42, 43, que se conoce aquí en el pueblo los años del hambre. Yo siempre oí hablar de los años del hambre. Y se subió para arriba y le dice a la mujer, oye, trae patatas, que tengo que cocerle por lo menos unas patatas a esta gente para que trabaje. Que a mí me tocó, en el año de la guerra, mi madre, que para descansar éramos 3 hermanos, y mi madre del matrimonio. Partí una sardina para él y para mí. Sí, sí. Y para mi hermano y mi hermana otra. Y para mi padre entera, porque estaba trabajando, ¿se entiende? Que me tocó el hambre, llegar al cajón y no haber pan. Había un pan amarillo de maíz, ¿me entiendes? A mí aquello, bueno, mi madre con dolor de su corazón, ir a Hinojosa y preguntar, o sea, traer, que sacó el amo de unos amigos que tenían, el trigo, una fábrica de trigo, el estiércol, porque estaban guardias y no podían, no entienden, en el año del hambre que pasemos más hambre que los carros de Manolete. Claro. Y una familia, en las circunstancias que está contando Nicasio, he vivido eso. Uno de los chavales dice, ellos que están quiaos comen una sardina entera y nosotros que nos tenemos que criar media. ¿Entiendes cómo era? Ellos que ya están criados comen una sardina y nosotros que nos tenemos que criar resulta que nos dan media. Pero entonces... Sembrábamos patatas, no las cogíamos, los años malos, no había... Entonces no había otro remedio. Aquello fue una guerra infernal. Las guerras es lo que traen. Pero todo el mundo salía adelante. Sí. Los niños se criaban
y todo salía adelante. Pero vamos a ver, En los pueblos sí, ¿eh? es que parece imposible. Yo conocí una familia de 10 personas que no tenían nada. Mi padre en aquellos tiempos le dejó 4 o 5 olivares para que tuvieran aceite, porque mi padre tenía muchos olivares y le sobraban y no daba vida de ellos. Y se criaron 10 personas. Lo que tiene que tener los pobrecitos salían a las casas a trabajar por la comida. No, te iban a ayudar a cascar almendra, a limpiar la parva, a muchas cosas porque le dieras de comer. Sí. A machar la almendra, por ejemplo, cuando se macheaba la almendra y se veía y se vendía en grano. Hemos vivido, yo he vivido unos años infernales. Cuando se machaba la almendra en las casas, iba todo el mundo a ayudar en las noches. Se machaba de noche. Y por el día con unas obreras, con una señora, se escogía. Y claro, el grano se vendía y la cáscara como servía para combustión, para hacer lumbre con un poco de leña, y eso ayudaba mucho a que la leña se combustiera, sobre todo cuando estaba verde. La cáscara, porque la cáscara estaba así. Entonces éramos todos a ayudar, los unos a los otros. Y terminaba, si se sacaban rosquillas, se sacaba algo y tal, unas aceitunas. La botella de aguardiente, terminaban unas ala. Y entonces éramos todos a ayudar. Porque éramos todos a ayudar. Porque fíjate lo que ocurría. Llegaba este tiempo y estaban todas las mieses por el campo y había mucho que hacer. Y había un señor que por desgracia se partía una pierna o le entraba una enfermedad y no podía trabajar. Y entonces la cosecha de aquel señor no se quedaba para atrás, se la hacíamos, pero todos. Un señor, por ejemplo, que iba a hacer una casa, nos poníamos todos de acuerdo con el señor ese y se iba a los albañiles a buscar la cantería y con carros a buscar los materiales con carros. Mi padre se ayudaba mucho. Mi padre tenía unas parejas estupendas de vacas y de mulos y los albañiles, cuando estaban cortando las canterías, las piedras más grandes decían: esta es para Tomás, esta es para la pareja de Tomás. Y una alegría, íbamos a 15 o 20 carros y luego se mataba un cordero, se hacía una comida, el tamborilero, había. Y aquello era todo vida. Era más antes un vecino que ahora un hermano. Fíjate, había mucha aceituna y habíamos personas que teníamos mucha, y los que más teníamos, el día que se terminaba la aceituna, teníamos 4 o 5 obreras, 2 obreros y tal, y el día que se acababa la aceituna, se hacía una boda para todos, y entonces cocían 6 o 8 o 10 longanizas, queso, líos, y se bajaba y todo el mundo comíamos la boda. Y bajaban, había gente que bajaba el tamborilero. Mi abuelo tocaba muy bien el acordeón, el día de la boda, Oliver del Barrero, bajaba mi abuelo con el acordeón. Me cago en. Aquello era una alegría, aquello era vivir. Era totalmente, la vida era totalmente. Flori, ella es la una.